bien, continuamos con la comisión. Tenemos al último compareciente, don José Jovel Padró, a quien agradecemos su presencia aquí. Tiene la palabra. Con la venia, señorías, intentaré ser muy rápido y quizá un poquito más espectacular en mi intervención de lo que me hubiese gustado, pero es que si no, esto entiendo que a estas horas puede ser un muermo importante. Y lo primero que quisiera preguntarles, y me he preguntado al preparar esta intervención, es: ¿tienen ustedes soberanía para hacer esta ley? ¿O tienen ustedes soberanía para hacer una ley como esta? Porque, claro, el 5 de julio se publicó una directiva comunitaria sobre la protección de los denunciantes de la corrupción y en la cual se establecían ya una serie de medidas. Si nos hemos de ir al artículo 4 del TFUE con su relación con el número 2, esta ya sería una competencia exclusiva de la Unión Europea. Con lo cual, al Estado español le correspondería una competencia de interpretación o de desarrollo de esta directiva. Con lo cual, la primera pregunta que yo me he hecho es: yo entiendo que la ley ha empezado a caminar antes de que se publicase esta directiva, pero ahora tenemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es ya una directiva publicada y en vigor desde el 25 de julio del año pasado, de este año. Por otra parte, al examinar un poquito la norma, me he observado que hay toda una serie de normativa complementaria de la Unión Europea que no se han desarrollado en la presente ley. Entonces, entre otras, sería la Directiva 2005/85/CE, la Directiva 2016/800, la Directiva 2012/29/UE, la Directiva 2010/64/UE, la 2014/42/UE, la 2016/343 sobre el refuerzo del proceso penal, la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho de asistencia letrada, en el cual también hay una parte que se dedica a los denunciantes de la corrupción, la Directiva 2017/1371 de la lucha contra el fraude, que afecta a los intereses financieros de la Unión, que básicamente es esta que yo les he estado hablando del 5 de julio, afecta sobre todo a lo que ya está muy trabajado, el tema del fraude en el IVA, con lo cual entraríamos en el 85% o en el 90% de todos los temas de corrupción. Y finalmente, porque he tenido la suerte de participar en el Parlamento Europeo, el informe 2055/2016 sobre la función de los denunciantes de corrupción y la protección de los intereses financieros de la Unión, y el proyecto 2016-22-24 de medidas para la protección de los denunciantes de la corrupción en empresas y organismos públicos. Con lo cual, nos planteamos de que yo diría que el Parlamento español ha sido extraordinariamente sensible, pero resulta que han habido otras instituciones que en este momento han sido o están siendo extraordinariamente sensibles. Con lo cual, podemos encontrarnos con una norma que en poco tiempo no solamente esté desfasada, sino que además he de recordar que, habiendo norma europea,
no entra en vigor ni tan siquiera el artículo 24 de la Constitución de la tutela judicial efectiva, sino el 93 del TFUE, que dice que la Unión Europea proveerá de la tutela judicial. Es decir, los mecanismos de tutela judicial la Unión, en parte, en las normas que les he dicho, ya la ha regulado, y en parte también las va a continuar regulando, porque hay normas específicas que además llevan su apartadito contra la corrupción. Si no recuerdo mal, son las directivas 2312, 2314 y 2313, que habla de los contratos públicos, que habla de las subvenciones públicas y que llevan en la propia directiva su apartado anticorrupción. Con lo cual, lo único que quiero poner en manos de esta comisión es de que posiblemente en el tiempo que haya transcurrido, la normativa con la cual nos habremos de mover ha cambiado. Entonces, yo estoy seguro que ustedes este tema lo tratarán con suficientes garantías y suficiente buena voluntad. Por otra parte, es que sin las gafas, perdonen, pero es que no veo nada. Por otra parte, en cuanto a los derechos de los denunciantes, que está en el capítulo primero, a ver, el material que hemos trabajado en la Unión Europea, de alguna manera, equiparan al denunciante de corrupción con el testigo protegido. Y yo, al menos, la voluntad es de que no exista diferencia o existan muy pocas diferencias entre denunciante de corrupción y testigo protegido. Otra cosa que, además, entre los derechos de los denunciantes, nos podemos plantear que la visión que se estableció en la Unión Europea era algo más amplia en el sentido de decir que le dieron extraordinaria importancia al apoyo psicológico de los denunciantes de corrupción. Entendieron que los denunciantes de corrupción, y supongo que al final saldrá sin la directiva, necesitan un soporte integral que llevará parte de soporte psicológico, asistencia jurídica especializada y además una asistencia jurídica amplia, porque la asistencia jurídica para ese tema determinado no es suficiente. La realidad es de que cuando hay un denunciante de corrupción en un ayuntamiento, en una autonomía, en una sociedad pública, le empiezan a llover demandas y problemas de todos los colores. ¿Qué quiere decir? Que no se puede limitar su defensa a ese tema concreto o a esa área concreto. Precisamente me he hecho acompañar del señor Jordi Prussals, que es jefe de policía, que es ha sido uno de los principales jefes de policía en la lucha contra la corrupción en Cataluña, y que el problema lo puede explicar perfectamente, que cuando había una denuncia de corrupción en un ayuntamiento, el denunciante no había día que no le cayesen 3 o 4 multas. La realidad es esa. Por lo tanto, la apertura de la protección del Estado ha de ir más allá. Finalmente, preguntarme también cuál es la misión de esa autoridad independiente, porque si entendemos que 450 euros es un delito de apropiación indebida, en el momento que se tenga conciencia de esa apropiación indebida, hay que ir al juez. Por lo tanto, esa figura de la autoridad independiente realmente creo que habría de ser un juzgado específico para tratar estos temas, porque si no va a ser un freno
a la actividad probatoria que al final debe tener los jueces. Y con esto limitaría ya aquí mi intervención para que nos podamos ir todos a cenar, presidente, que ustedes se lo merecen más que yo hoy. Bueno, muchas gracias, señor Jover, por su intervención, que un presidente nunca debe calificar, pero considero interesantísima. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor. No seré yo quien le quite la razón, señor presidente, sobre el interés de esta última intervención, que además nos advierte no solo de este caso, sino de la pereza legislativa que en muchos casos se da en los parlamentos de los países miembros del Parlamento español. Precisamente hay un procedimiento abierto, si no me equivoco, por la no transposición de una directiva específica sobre protección de denunciantes en procesos de mercado. De empresas civiles. De empresas civiles, sí. Y de mercado. No he querido referirme porque más bien aquí se está enfocando de cara a la administración pública. Es decir, bueno, esperemos que estamos a tiempo, también gracias a su intervención en el procedimiento legislativo, intentar conectar esa regulación europea con la nuestra. Si no me equivoco, en un informe del Parlamento Europeo al respecto se hablaba de una especie de sistema en cascada de escalas por las cuales la protección tendría que darse. La cuestión no es que tengamos órganos en todas las administraciones, la cuestión es si es el mismo procedimiento, que es el asunto que va a suscitarnos, en fin, el estudio de la legislación europea. Yo querría preguntarle si esa legislación europea distingue procedimientos o sistemas de protección si el denunciante proviene del sector público, si es un funcionario público o una autoridad, y de cuando proviene de una situación privada o de empresa, porque aquí hemos hecho una dicotomía demasiado sencilla. Vamos a ampliar la protección que en el proyecto, en la proposición, se da a los funcionarios de cargos públicos a los privados. Cuidado, no es igual un funcionario que denuncia una actitud de otra persona de la administración pública. Es muy distinto del caso de una persona privada que denuncia un caso de corrupción que conoce en una empresa, y es muy distinto el caso de una persona privada que denuncia a un funcionario. Una persona se acerca a una administración para pedir una licencia o algo a lo que tiene derecho, un funcionario le pide dinero. Claro, el denunciante es un privado, pero la capacidad de sujeción y de continuar el procedimiento por parte de la Administración a la que sí está sujeto el denunciado nos permite seguir. Por tanto, yo le pediría una precisión sobre esa cuestión público-privado y sobre si esa regulación europea tiene como intención establecer un procedimiento único, aunque luego los órganos que pudiera crear cada administración fueran distintos. Luego hay una cuestión general sobre la ley que a mí me parece que hay que destacar. Es verdad que hay denunciantes, como algunos que hemos oído hoy, con casos personales dramáticos, que piden una actividad en el procedimiento de denuncia que les incluya a ellos. Pero yo me planteo que habrá muchas personas que sencillamente quieren denunciar. No tienen por qué querer seguir al tanto de cómo ha ido el procedimiento. Es más, cuantas más notificaciones haya al denunciante, más posibilidades hay de que se sepa quién es el denunciante. Seguramente habrá personas que quieran denunciar y, oiga, yo lo he puesto en manos de una administración pública, pues continúen ustedes. Yo no tengo que ser el fiscal que esté al tanto, que impulse o que necesite un abogado o un técnico. Seguramente habrá otro tipo de denunciantes que sí lo pidan, y hemos visto algún caso aquí. Pero regulemos muy bien el caso del puro denunciante que pone en conocimiento de la Administración unos hechos y ya no necesita estar pendiente de cada trámite, entre otras cosas porque, reitero, cada trámite que se le comunica es un riesgo de que su identidad sea conocida. Era una relación. Si me permite el presidente, la regulación, no sé si hay regulación europea. El caso de la erosión del deber de denunciar por la existencia del delito de la revelación de secretos. Es un asunto esencial. Permítanme, ahora que estamos pocos y solo me oyen mis colegas, una confesión personal. Yo denuncié un caso de corrupción como dirigente de mi partido político. El caso llegó a la Fiscalía ordenó a un juzgado abrir diligencias, las diligencias se abrieron, el caso continuó a avanzar con una gran pereza por parte de la Fiscalía, pero el que acabó en los tribunales fui yo, denunciado por revelación de secretos. Y yo era ya diputado. Y si hubiéramos seguido la famosa tesis de que cualquier imputado tenía que dimitir, este diputado que había denunciado un caso de corrupción y que había sido acusado a su vez de revelación de secretos tenía que haber dimitido.
y no solamente los denunciantes a los que yo denuncié me denunciaron por relación de secreto, el juez lo denegó, pero fueron a una segunda instancia. Lo cual quiere decir que este diputado ha estado imputado, que es una cuestión que, como todo el mundo sabe en este país, es algo, un baldón ya que nadie puede levantar, precisamente por haber denunciado un caso de corrupción y al mismo tiempo haber sido acusado de relación de secreto. Por lo tanto, esta cuestión es esencial. Si un denunciante al final puede ser llevado a un tribunal por revelación de secretos y se es conocido el secreto, nadie va a utilizar este tipo de mecanismos. Por lo tanto, es un tema que tenemos que resolver. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Amor. Por el Grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Illanes. Gracias, señor presidente. Retomo lo que ha manifestado últimamente el compañero del Partido Socialista. Precisamente una de las preguntas que hemos hecho esta noche ha sido la preocupación que nos provoca el problema de que alguien pueda acabar denunciado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Una de las enmiendas que hemos introducido en el texto, que ya las hemos registrado, habla precisamente de eso, aunque también vamos a convocar especialistas en derecho penal para que nos hablen de la forma en que podríamos, de alguna forma, o prever una excusa absolutoria en el caso de que efectivamente la denuncia se demuestre que es veraz y que de alguna forma ha dado inicio al procedimiento, para evitar precisamente el inconveniente que supone que alguien, por denunciar un caso de corrupción, pueda acabar imputado o acusado de un delito de revelación de secreto. El tema de utilizar el término alertador, que nos gusta tanto, no es un tema de modernidad, es un tema precisamente de lo que estábamos comentando antes. Es decir, el alertador como persona que pone en conocimiento de esta autoridad independiente la existencia de un presunto caso de corrupción y que no tiene el más mínimo interés en seguir con el tema. Es decir, mire usted, yo se lo pongo en su conocimiento. De alguna manera, el término denunciante, que no solo es un término administrativo, sino que también es un término penal, nos indica o nos señala a alguien con interés en seguir el procedimiento, en personarse en el procedimiento. De ahí que ese alertador, esa alertadora, que no tiene el más mínimo interés, sino simplemente, mire usted, aquí se lo dejo, investíguelo usted y no me vuelva a dar la lata porque no quiero saber nada más, salvo que luego me citen a declarar en su caso si hay alguna forma de averiguar mi identidad. Por eso, lo de alertador denunciante y no por un simple capricho de modernidad o de ser más originales que nadie. Lo digo porque también ha tocado usted dos temas interesantes. A mí, sinceramente, reconozco que el tema de las directivas europeas me ha dejado usted. No me voy a poner esta misma noche, porque mañana tenemos otro día también de aquí, pero le garantizo que la semana que viene, que no hay pleno, miraré lo de las directivas europeas, porque me ha dejado usted absolutamente descolocado, lo reconozco. Tema de la ley de protección de testigos. Creo que este proyecto es mucho más avanzado e interesante que la ley de protección de testigos, por una sencillísima razón. Yo he tenido testigos protegidos en procedimientos penales y el abogado de la defensa tiene derecho a conocer todos los datos personales del testigo protegido. Aquí queremos llegar a un punto superior a eso, que una alerta o denuncia anónima no provoque de ninguna manera la identificación de la persona que la hace. La ley de protección de testigos es interesante hasta que de repente llegas al acto del juicio y te dice el abogado de la defensa: oiga, yo quiero conocer la identidad del testigo protegido. Y no tienes más remedio que revelársela. Y ya luego formará parte de la responsabilidad profesional del abogado defensor en comunicarle a su cliente o no quién es el testigo protegido. Por lo tanto, creo que aquí damos un paso y es un paso interesante. El tema de los juzgados específicos, no pida usted más juzgados diferentes, por favor. Están los juzgados de las cláusulas suelo absolutamente colapsados de trabajo y sin haber podido mover ni un solo procedimiento. Sinceramente, en las condiciones en las que está ahora mismo la Administración de Justicia en este país, pedir un juzgado específico que se pueda ocupar del tema de protección de los alertadores, que se pueda ocupar de esto, significa meter, sinceramente, a los alertadores en un problema. Insisto, la última experiencia que hemos tenido, hoy ha habido dos conversaciones que han sido muy interesantes. Una en la que me han preguntado: oye, ¿cómo lo hacemos para que la ejecución de sentencias sea un poquito más eficaz en este país? Y comentaba con la compañera: pues mire usted, tenemos juzgados específicos de ejecución de sentencias que no han solucionado el problema. Probablemente lo han agravado. Bueno, pues los juzgados de cláusula suelo de momento salen colapsados y con pocas garantías de poder hacer un trabajo eficaz.
sinceramente creo que una autoridad independiente, vinculada al Parlamento, sin perjuicio de lo que resulte de las directivas europeas, que me comprometo a revisar, resulta una solución más eficaz para garantizar la protección de los alertadores de corrupción que un juzgado específico creado con esta finalidad. Por lo demás, muchísimas gracias, insisto, por haberme convertido en un mar de dudas esta última comparecencia y por su concreción a la hora de señalar los diversos problemas que nos podemos encontrar con este texto legal. Muchísimas gracias. Era mi intención convertirles en un mar de dudas, ¿eh? Oh, ya he dicho que era una intervención interesantísima. Por parte del grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a discrepar de mi colega y de usted. Realmente a mí no me ha generado ninguna duda, ¿no? Realmente lo que constato es que, bueno, pocos comentarios puedo hacer de su intervención, señor Jover, porque usted ha empezado negándonos la soberanía para poder regular esta materia. Yo, en mis escasos conocimientos de derecho comunitario, siempre había entendido que las directivas necesitan la transposición al derecho interno. Y si es una directiva que se ha dictado en el mes de julio del 2017, pues es evidente que esa transposición no se ha producido. Pero estoy seguro que si carecemos de soberanía para regular esta materia, estoy seguro que los servicios jurídicos de la Cámara de acreditada competencia no nos van a permitir cometer tamaño disparate jurídico, ya se lo digo. En ese sentido estoy tranquilo, ¿no? Y por lo demás, sí quiero aclarar una cuestión al señor portavoz del Partido Socialista, señor Sánchez Amor, porque es verdad que hablamos de esta cuestión en otra de las comparecencias al principio de la tarde, que es el asunto del delito de revelación de secretos. Nosotros teníamos esa misma preocupación que usted ha señalado y, de hecho, en el artículo 4, apartado A de la ley, se concreta específicamente un punto donde dice que en ningún caso se considerará que los denunciantes incumplen su deber de sigilo en el ejercicio de sus funciones. Si que la intención de esta norma era evitar que se produjesen situaciones como la que usted ha relatado, ¿no? Personalmente. Si es necesario, digamos, la modificación de alguna otra norma, el Código Penal o otra norma de otro carácter, desde luego estamos abiertos a ello, porque nosotros lo que queríamos era que precisamente dentro del estatus jurídico que construimos para proteger a los denunciantes de corrupción estaba, desde luego, esa excusa absolutoria, llamémoslo así o llamémoslo de otra manera, de que no pueda en ningún caso, por esa actuación absolutamente loable y digna de apoyo, constituir un delito de los contemplados en el Código Penal. Vuelvo a decir, si esta no es la dicción necesaria, si hace falta cualquier otro tipo de reforma, como en el resto de apartados de la ley, estamos dispuestos a estudiarlo y a llegar a un acuerdo. Pero, desde luego, estaba ya, digamos, a la hora de redactar esta ley, estaba en nuestra intención ya evitar que se produjesen esas desgraciadas situaciones. Nada más, en todo caso, solo constatar lo que dije al principio. A mí no me ha generado ninguna duda su intervención, señor Jover, nada más. Y tampoco tengo ninguna duda de que lo que estamos aprobando va absolutamente en la línea de las mejores regulaciones del ámbito europeo e internacional. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Prendes. Por el Grupo Popular tiene la palabra don Tomás Fole. Muchas gracias, presidente. Gracias, por supuesto, al ponente y también, yo creo que en nombre ya de todos mis compañeros, pedirle disculpas por este retraso y que efectivamente estamos en unas horas que, aunque va a incluir nuestro trabajo, pues bueno, pues quizás pudimos haberlo agilizado un poco más, ¿no? ¿Dudas o no dudas? Yo la verdad es que después de escuchar a magistrados, a inspectores de Hacienda, a catedrático administrativo, pues creo que ya he aprendido mucho estas 6 horas que llevamos aquí escuchando a todos ustedes. Y he aprendido mucho y la verdad es que me generan muchas preguntas. Entonces, como buen gallego, no sé si hacerle muchas o ninguna, porque efectivamente aquí tenemos la cuestión de que hemos, escuchado muchísimas opiniones de muchísimos expertos. Pero, evidentemente, porque es mi trabajo y por respeto también al ponente, creo que alguna consideración debo hacer al respecto de esta proposición. En su exposición de motivos, la propia ley dice que la actividad política no es una actividad cualquiera. Y, de hecho, se ha hablado muchísimo que aquí que efectivamente tiene una
principal connotación las denuncias respecto a lo que es el ámbito político. Y ha aparejado una exigencia de integridad y proceder ético singular. Se debe afianzar, dice también, los principios del Estado de Derecho, tales como integridad, transparencia y responsabilidad, y combatir la corrupción en todas sus formas. Y aquí ha habido una serie de ponentes que han dicho que precisamente quizás lo que habría que empezar es a definir qué entendemos en esta proyecto de ley por corrupción, ¿no? Que efectivamente hay muchos ponentes y nosotros hemos avanzado, creo que desde el gobierno, de los diferentes gobiernos del Partido Popular, en atajar lo que es esta sensación tan grande que hay de corrupción en nuestro país. Y todos los ponentes, pues o casi todos, han recalcado este avance, a diferencia de los partidos que los proponen a los ponentes y que dicen lo contrario. Habría que hacérselo ver esta situación, ¿no? Pero quiero centrar mis preguntas precisamente en estas afirmaciones, ¿no? Combatir la corrupción en todas sus formas, defender los principios y que es una actividad política que no es cualquiera. Y también creo, y usted lo ha lanzado ahora, con esa duda de que si efectivamente tendremos que hacerlo o no, transposición de las directivas europeas o de otra forma, también con los tiempos políticos que vivimos actualmente en nuestro país, ¿no? Es muy política porque afecta, y lo dice todos los articulados y disposiciones finales, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, porque plantea muchas y profundas modificaciones en diferentes leyes, ¿no? Y actuación también de los jueces y el Ministerio Fiscal. Momento político porque vemos y escuchamos y leemos en muchos sitios qué puede pasar a partir de la semana que viene, porque hay indicios, dudas sobre lo que le va a pasar a determinados responsables políticos o lo que le podría pasar, porque vemos amenazas y demás, a funcionarios, que es donde hace el foco también este proyecto de ley, sobre la protección del denunciante, qué pueda pasar en esto. Y se dijo, por parte de un ponente, muy enfáticamente, de que ¿para qué es esta ley? Si para reducir la corrupción, si para regularla, si para hacer ver que se hace algo. Yo creo que efectivamente debemos hacer un poco también ese foco, ¿no? Afectará a muchos políticos, afectará a muchos funcionarios y entiendo que deberíamos hacernos una pregunta de futuro, ¿no? En lo que refiere a la parte de los políticos, dice propone una modificación de la LOREC, en la que dice que deberían ser inelegibles encausados judicialmente por delitos de falsedad, contra la libertad, patrimonio, orden socioeconómico, constitución, instituciones del Estado, independencia del Estado, rebelión y sedición y una serie larga de planteamientos. En este momento que vamos ahora, al margen de la duda europea, tal y como se contempla esta norma, con todos sus articulados, todas sus disposiciones, todo lo que obliga a cambiar transversalmente de otras leyes, ¿cree que la situación actual, la norma que vamos ahora a trabajar, contempla esa realidad actual y futura respecto al denunciante, respecto al posible denunciado? ¿Cree que habría que hacer alguna modificación o ampliación respecto a esta situación en esos artículos? Y respecto también al denunciante, que es quizás la protección del denunciante, lo que más también se ha hablado aquí, el título 1, artículo 3, define, ¿no?, y recoge los derechos del denunciante. La mayor parte, se ha dicho también por otro ponente, la mayor parte de las denuncias están incluidas o parten incluso de los propios partidos políticos, ¿no? Entonces, la pregunta también es, dentro de los derechos del denunciante, del concepto de denunciante, que viene bien definido en el artículo 3, ¿cree que habría que incluir o añadir a otros colectivos que realmente bien están directamente ligados a la vida política y efectivamente a la aprobación de estas leyes? ¿Qué tipo de colectivos deberían ser? ¿A los ciudadanos? ¿A los ciudadanos de calle? Si es así, que usted cree que debería ampliarse a estos, ¿debería entonces también tratarse esas otras cuestiones que también han planteado aquí otros ponentes y otros compañeros? ¿Habría que contemplar entonces la figura de un falso denunciante? ¿Habría que plantearse qué pasa cuando se hace una denuncia en falso? ¿Habría que, darle una vuelta a la redacción respecto a lo que podría...? Porque tiene un régimen sancionador también esta ley, este articulado. Entonces, tenemos que, en función si se amplía y se corrige ese articulado, poder plantear deberes también del denunciante, un ciudadano de a pie,
como somos todos nosotros, tenemos nuestros derechos, por supuesto, que somos los primeros que tenemos que salvaguardar, y también tenemos nuestros deberes. Creo que en cualquier ley que se plantee y se quiera llevar a cabo, también entenderemos que deberíamos pensar si eso se debería llevar a cabo o no. Por otra parte, nada, agradecerle, y yo incido en que ha sido muy interesante, muy clarificadora, muy directa su intervención. A mí me ha resuelto muchas dudas y planteado alguna otra también, que espero que en un futuro, y estudiando, como dice el señor Llanes, podamos resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fole. Señor Nogués, para cerrar la convocatoria. Vamos a intentar y cerrar también ser breves. Vamos a ver. En primer lugar, en contestación al Partido Socialista, la Unión Europea ya no diferencia entre público y privado. Hablamos de servicios de interés, servicios económicos de carácter público y servicios económicos de carácter privado, o servicios no económicos. Pero la dicotomía público-privado en los tratados no figura. Y en la normativa de primer nivel de la Unión Europea no figura. Continúa habiendo administraciones públicas, pero que para la Unión Europea prestan servicios económicos de carácter de interés público, que pueden ser gratuitos o no, como podría ser la policía. Lo que sí es cierto es que la Directiva de Servicios es una directiva en la cual entran en el paquete servicios públicos y servicios privados. En cuanto a ver, yo como pobre abogado del barrio de Gracia le puedo decir de que todo es una cuestión de dinero. Si hay dinero, los juzgados funcionarán. Y si no hay dinero, no funcionarán. Y poner otra administración que tarde o temprano va a tener que, a lo mejor, quedar sin saber qué se puede hacer. Y le explicaré un caso que también está en su ley. El registro de lobistas, que no he querido entrar por la brevedad de tiempo. La Cataluña reguló hace 2 años el registro de lobistas. El otro día me llamaron a ver si me quería apuntar porque no se había apuntado nadie. Entonces, a ver, yo creo que hemos de ser un poco, seguir lo que nos está pidiendo la realidad social. Si hay una buena normativa y hay unos jueces con recursos, la mitad de todos estos inventos sobran. Hacer otra administración que regule los alertadores, que regule no sé qué, está muy bien, pero al fin y al cabo eso acabará en manos de un juez de guardia. Y en el momento que acabe en manos de un juez de guardia, porque esa autoridad no puede desobedecer lo que dice el Código Penal, en cuanto llegue un papel, a ver quién es el jefe que no sabe cómo escribe cada trabajador. O a ver quién es el jefe que no sabe que Menganita estaba cabreada y se fue y desapareció y después le comentó a no sé quién. Que seamos un poquito más prácticos. Todo es una cuestión de dinero. Todo es una cuestión de dinero y punto. En cuanto al diputado de Ciudadanos, hombre, la normativa europea tiene 2 características sobre la normativa nacional. Una es que es su prevalencia, es decir, prevale la norma europea sobre la norma nacional siempre. Y la segunda es el efecto directo. ¿El efecto directo qué quiere decir? Que desde el momento que la Unión Europea publica la normativa, haya o no haya traspuesto
el Estado, esa norma ha entrado en vigor. No es preciso que el Estado la haya traspuesto o haya dicho que la ha traspuesto. Y eso se lo puede contar una persona que ha usado esta arma en el canon digital, la ha usado en el céntimo sanitario, la ha usado en las cláusulas suelo de la hipoteca y no me ha ido mal. Por lo tanto, alguna razón en este sentido debo tener. Y en cuanto al Partido Popular, de verdad es usted gallego, ¿eh? De verdad es usted gallego. Pero yo creo que pueden aún hacer las cosas más simples. No hace falta que extendamos la obligación. Las obligaciones de cumplir las leyes y denunciar ya están. Hemos de hacer otra ley que vuelva a ver que a los ciudadanos o que no sé qué. Bien, a ver, todos tenemos la obligación de cumplir la ley. Y si no nos gusta esta ley, hemos de recurrirla y la recurrimos. Yo, por ejemplo, esta mañana he puesto un recurso por omisión contra el cierre de webs del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un recurso contra la Unión Europea, contra la Comisión, por ese tema. Ese es el camino. No de alguna manera recordar en otra norma y con otro poder sancionatorio. Hagamos las cosas sencillas. Y con esto continúo quedando a disposición de ustedes, porque sé que he ido en plan rápido. Muchas gracias, señor Javier, por su contestación, lo mismo que por su exposición. Con esto terminamos la comisión. Doy las gracias a todos por haber estado aquí hasta esta hora. Se levanta la sesión.